no significa una falta de fe, sino que significa que somos seres humanos. ¿Desde cuándo sientes o has experimentado que las cosas van a salir mal? ¿Desde cuándo tienes ese pensamiento de que vas a fracasar, de que no vas a poder? Me limita a asumir riesgos, porque muchas veces en la vida es asumir riesgos. Los Goliat se enfrentan. Eso que tú sientes que te limita, eso que tú sientes que es más grande que tú, eso que tú percibes que puede incluso ser más capaz que tú, Dios quiere que tú lo enfrentes. Hola, hola, bienvenidos al podcast Sabiamente, esta semana tan poderosa. Aleluya. Saludos a todos los que se van conectando. Nelly, bienvenida, bienvenido. Si usted se conecta desde ahí, desde su casa, bienvenido a un tiempo más de este podcast. Hoy contentos y emocionados de permitirnos que usted nos deje entrar a su casa y usted entrará a nuestra. Dios les bendiga. Eso es así. Muchas bendiciones para ustedes. Gracias por sintonizar este programa, este podcast que tiene el propósito de seguirnos adentrando en la fe, en la palabra de Dios, Amén. En el amor. Pero mire, hoy especialmente nos va a ayudar a adentrarnos en la confianza y en la paz que solamente Amén. el Señor nos puede dar, porque tenemos hoy un tema poderoso. Un tema poderoso, así que le invitamos a que si usted aún no lo ha hecho, usted rápidamente pueda suscribirse a nuestras plataformas. Suscríbase, dele like a este video, por aquí sale, para que usted pueda estar al tanto del contenido y pueda recibir las notificaciones. Recuerde que nosotros somos Nelly y Carlos y todos los miércoles sale un nuevo episodio de este podcast llamado Sabiamente. Este podcast en el que buscamos que nuestra mente sea sabia, que podamos pensar como Dios quiere y busca que nosotros pensemos. Nosotros, así como bien dijiste, Carlos, somos Nelly y Carlos, somos un matrimonio. Para la gloria de Dios, ya casi con 10 años de casados. Ya 10 años, en algunos días, el 19 de diciembre cumplimos 10 años. Eso es así. Oye, y quizás hay gente que nos está escuchando que tiene 40, 50 años de casado. Felicidades. Amén. Todavía nos faltan 4 o 5 escalones para llegar allí. Pero damos gloria a Dios por estos 10 años que el Señor nos ha dado. Y como matrimonio, hemos decidido servir al Señor dentro de la iglesia y también Amén. Como terapeutas de salud mental. Así que todo esto lo estamos integrando en estos programas para que sea, mire, de bendición para nosotros, pero también de ellos. Bendito Dios, para que sea de bendición. Así que la información de cómo usted accede a nuestro servicio, cómo usted puede entrar a nuestra página web profesional, están en la descripción de este video de YouTube. Así que usted puede entrar a la descripción y va a encontrar el enlace directo con lo que es una mayor explicación de lo que nosotros hacemos a nivel profesional. Eso es así. Y este podcast no sustituye para nada lo que es una terapia de salud mental, ni pretende ser una terapia de salud mental. Correcto. En sí, sino que es una conversación entre dos terapeutas, dos esposos, dos cristianos, que trata temas particulares y especiales que cada uno de nosotros hemos vivido en algún momento dado, como este que vamos a hablar en el día de hoy, que trata sobre el miedo. Ay, cuando el miedo detiene mi fe y cómo enfrentarlo. Así que hoy vamos a hablar de una emoción muy intensa que todos nosotros la experimentamos, que Dios la puso dentro de usted para que usted supiera lo que no le gusta, lo que le causa incomodidad, y se llama el miedo. Así que hoy el miedo, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido miedo y hemos tenido la sensación de que Dios no está con nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado miedo al futuro? Miedo a fallar, miedo al rechazo, miedo a enfermarnos, miedo a perder a alguien o salir herido. Así que es un tema que ciertamente pasa constantemente y todos experimentamos miedo. Es más, mire, para que usted se sienta bien, debe de saber que hasta Jesús experimentó miedo. Eso es así. Así que si usted siente, ay, déjame salirme de este video porque yo nunca he sentido miedo en mi vida. Oye, yo creo que hay una equivocación por ahí. Usted y yo, todos hemos sentido miedo en algún momento de nuestra vida y necesitamos escuchar este tipo de tema para ver qué hacer cuando tenemos miedo, lo cual es una emoción normal y natural que todos podemos sentir. Así que todos nosotros hemos tenido miedo en algún momento de la vida. Así que quédese aquí con nosotros. No se vaya nunca.
yo tengo 80 años, yo no voy a... No. Claro. Siempre hay oportunidad para crecer en la confianza en el Señor. Así que todos ustedes, nosotros estamos llamados a escuchar este tipo de temas que quizás no se habla con frecuencia por ahí, pero todos vivimos y experimentamos esto. Todos vivimos, experimentamos miedo mucho más cuando las experiencias que hemos tenido nos recuerdan lo que se siente pasar o experimentar, o conocemos a alguien que ha pasado por eso y pensamos que lo podemos experimentar. Y traemos esto, amados hermanos, porque vivimos muchas veces sin darnos cuenta o conscientes de que hay áreas que nos limitamos por lo que pensamos que pudiera suceder. Exactamente. Así que el miedo no significa una falta de fe, sino que significa que somos seres humanos. El problema no es sentir miedo, sino vivir gobernados por él. Así que en este programa nosotros lo que queremos es identificar, ¿estamos siendo gobernados por el miedo o solo lo estamos sintiendo? Y como base queremos que usted se enfatice o escudriñe la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y mira qué poderoso, porque el poder conocer que el Señor, aunque reconoce que el miedo es parte de nuestra vida, Dios no desea que nosotros estemos gobernados por Él. No desea que el miedo tome control de nuestro presente y de nuestro futuro. Así que hoy es una nueva oportunidad para que usted le permita a Dios, a través de tiempos como este, experimentarle y escudriñarle en Él. Eso es así, así que mire, prepárese para que en este ratito usted pueda profundizar en cómo el Señor puede ayudarle a través de su palabra, a través de su presencia, a manejar esto que tantas veces nos puede limitar. Mire, el miedo, de acuerdo a la psicología, si nos ponemos a pensar en definición, a buscar definiciones por ahí, es una emoción primaria. Es algo que fue diseñado por el Señor. Algo que nace contigo. Exactamente. Entonces, el miedo es algo natural porque lo que nos ayuda es a tomar una acción. Es decir, si yo veo un oso que es negro, ¿verdad? Esos que son marrones oscuros, negros, pues yo voy a sentir miedo con el propósito de salir corriendo. Claro. Porque yo sé que ese animal, y digo oso porque nosotros estamos en el área norte, pero mire, de donde quiera que usted esté, cualquier animal, un perro rabioso, lo que sea, el miedo te permite, le dice a tu cuerpo, oye, tienes que correr, tienes que hacer algo. Sí, es algo instintivo, es algo con lo cual tú naciste, así que te ayuda a sobrevivir. Eso es así, tú sobrevives teniendo esa emoción, así que es una emoción diseñada por Dios. Así que, ¿qué sucede? Que el miedo es bueno y es importante cuando es un peligro real, pero cuando es un peligro que solo está en mis pensamientos, ahí es que comienza a no ser muy saludable, porque me comienzo a imaginar situaciones, escenarios, posibles eventos que todavía no han sucedido y que no sabemos qué van a suceder, y el cuerpo comienza a reaccionar como si tuviésemos miedo ante un peligro real, pero no es real. Claro. Está en la mente. Sí, entonces aportando a lo que estás diciendo, ese miedo imaginario, eso que yo pienso que va a suceder, en muchas ocasiones termina afectando el cómo yo me siento, el cómo yo me proyecto y las oportunidades o experiencias que me privo. Y quizá usted conoce a alguien o usted se puede identificar donde por muchos pensamientos que eso me causa, me he limitado a poder llevar a cabo acciones o vivo con un constante temor a lo que pudiera acontecer. Así que hay hermanos que no viven en el hoy, sino que viven en el mañana. Y eso ya entonces, amado esposo, se convierte pasa de ser miedo a ser lo que en psicología conocemos como la ansiedad. Ya entonces se convierte en un estado emocional continuo en el que yo estoy preocupándome constantemente por ese peligro percibido o ese peligro imaginario y no necesariamente por un peligro que es real. Claro, sí. Hay personas que tienen miedos que son reales, es decir, una persona que vive en una zona de guerra constante
puede tener miedo constantemente porque es real, pero nosotros, muchos que no estamos en una zona de guerra actualmente, quizás podemos sentirnos que lo estamos y vivimos en un estado de ansiedad. Sí, y ese miedo, dice la palabra de Dios, lo identifica desde el Génesis. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 10, dice, y tuve miedo y me escondí. Es decir, cuando Dios le está preguntando a Adán, y Adán identifica, yo tuve miedo y por eso me escondí. Así que el miedo distorsiona la realidad y separó a Adán de Dios. Así que el miedo muchas veces, Nelly, termina llevándonos nos esconde ante el posible peligro, pero no nos deja saber la verdad. Uh-huh. Así que hoy en esta comparativa, sabiendo que el miedo nace desde el Génesis, te pregunto, ¿desde cuándo tienes miedo? ¿Desde cuándo sientes o has experimentado que las cosas van a salir mal? ¿Desde cuándo tienes ese pensamiento de que vas a fracasar, de que no vas a poder? Y es importante identificarlo porque la palabra de Dios nos deja saber desde el Génesis una de las emociones principales que experimentó Adán ante la desobediencia es el miedo. Sí, así que es natural, es normal. ¿Y cómo puede venir? Puede venir desde tantas formas, puede venir desde las experiencias vividas, también de lo que observamos y de lo que escuchamos. Algunos ejemplos o tipos de miedo, porque hay diferentes tipos de miedo. Uh-huh. Hay miedo al futuro, ya lo hablamos, eso causa ansiedad, eso causa incertidumbre, por ejemplo, y si pasa esto, uh-huh, y si pasa lo otro. Tenemos miedo también, fíjate, muchas personas he escuchado que tienen miedo al fracaso. Se bloquean, tienen miedo a fracasar, pero ¿y si me cuelgo en ese examen? Sí. ¿Y si fracaso ese examen? ¿Y si fracaso esa relación? Y muchas veces le lleva el miedo al futuro, al fracaso, lleva a que usted económicamente en ocasiones no tome riesgos para poder producir otras bendiciones como independizarse, montar un negocio. El miedo a que vaya a fracasar le limita incluso hasta su economía. Sí, sabes que estaba pensando mientras estabas hablando que un miedo al fracaso puede ser miedo a casarte, uh-huh, miedo a formar una familia. Estaba hablando con una persona que tiene precisamente ese miedo. Entonces yo le proponía a la persona, mira, si yo me enfocara en lo que puede salir mal, yo no me hubiese casado quizás con mi esposo, o hubiésemos comprado una casa juntos o hubiésemos hecho un negocio juntos. Porque si nos ponemos a pensar en las posibles situaciones que puedan venir en el futuro, nosotros entonces nos limitamos a tomar decisiones. Así que ese miedo al fracaso tenemos que hoy vamos a hablar de eso, cómo entregárselo al Señor, porque si no nos quedamos estancados. Sí, es ese miedo que te impide asumir riesgos para buscar un mejor bienestar, para tú poder mejorar en tu relación con Dios, mejorar en tu matrimonio. Entonces el temor, el miedo me encajona o me limita a una zona en donde no progreso porque estoy pensando en las posibilidades catastróficas que no han llegado. Me encantó cómo lo dijiste. Me limita a asumir riesgos, porque muchas veces en la vida es asumir riesgos y muchas personas se han quedado en la orilla, uh-huh, pensando que más adentro se van a ahogar, y cuando pasan los años se dan cuenta que era llanito. Claro, y que entonces, se hubiesen metido. Claro, entonces vienen en una edad más futura a decir, bueno, pero es que yo me siento mal porque nunca intenté esto, porque no, uh-huh, trabajé en esta situación. Y Dios a través de este podcast le está llevando a que usted pueda identificar, ¿será miedo al futuro, miedo al fracaso? Uh-huh. O por ejemplo, miedo al rechazo, otro de los miedos que es la dependencia de sentir aprobación, de sentir que caigo bien, que encajo. Y hay hermanos que por miedo al que dirán, en psicología, ¿verdad? Ya es algo un poco más complejo, lo que ya le llaman la ansiedad social, pero que se limitan por el pensamiento de lo que otros pensarán de mí. Exactamente, lo que otros pensarán de mí, y eso eso puede llevarte por diferentes vertientes. Una de ellas puede ser el aislamiento total, no comparto, me aíslo, no conozco gente nueva, o me sobreenvuelvo, uh-huh, con las personas, no puedo decir no puedo realmente, claro, poner límites porque tengo temor a que me rechacen, a que entonces me abandonen. Sí, y esto es algo muy común, y si usted le ha experimentado o conoce a alguien que le ha experimentado, queremos hacer una pausa para que si aún usted no le ha dado like a este video, si aún usted no le ha dado
activar la campanita de notificaciones, rápidamente saque un momento para hacerlo, porque de esta forma nos ayuda a que este contenido no simplemente se quede entre un grupo de personas, sino que llegue a otros. Exacto. Así que ese es el propósito por el cual queremos traer este tema, porque nosotros, Nelly, Carlos, su sacerdote, su pastor, su líder espiritual, usted mismo ha pasado por un periodo en donde ha notado que el miedo ha limitado sus respuestas, que el miedo ha limitado incluso cómo usted se dirige ante el futuro. Así que no tan solo existe el miedo al rechazo, sino que hay personas que tienen miedo a enfermarse o de la muerte. Y Nelly, con esto quiero decirte que aún, a pesar de que ya pasó la pandemia, hay personas que quizás por motivos de prevenir una mayor complicación en su condición deciden utilizar mascarillas, pero hay otros que las están utilizando porque es parte del miedo a que me vuelva a dar algo. Y viven limitados incluso en lugares públicos donde se espera que tú conectes con tu prójimo dentro de la iglesia, usando mascarillas no por una condición de salud, sino por el miedo a enfermarme. Exactamente, eso es uno de los miedos que también lo hemos visto en nuestro trabajo, en el que puede ser ese miedo imaginario de que mira, quizás no me ha pasado nada, pero tengo temor de que suceda. Hay personas que sí les ha sucedido, que se han enfermado y tienen miedo a reenfermarse, pero hay otras personas que nunca se han enfermado y tienen un miedo constante a enfermarse de cualquier condición médica, le tienen terror a quizás ir a los médicos, a hacerse laboratorio, porque pues sí, temor al resultado. Y hay otras personas que entonces eso los lleva a limitarse en el compartir, como bien dijiste, en exponerse. Sí, pasaron quizás por una enfermedad y tienen nuevamente temor de que la enfermedad vuelva a acontecer, que nuevamente le detesten alguna condición degenerativa como el cáncer. Llevan tiempo con un dolor y no van al médico por miedo al resultado. Y esto es algo que le pasa a gente cristiana y no cristiana, que viven limitándose a ser responsables con su salud por el miedo a lo que pudiera acontecer. O por el contrario, hay otros que se pasan en el médico, que se pasan yendo y el médico les dice, mira, no tienes nada. Otro tipo de miedo que podemos ver es el miedo a la escasez. El miedo a no tener, el miedo a no tener de comer, a no tener dinero, a no tener casa, a no tener carro. Entonces eso lo que hace es que la persona entre en unas conductas de control, de avaricia, de quizás desconfianza. Pues no le doy dinero al Señor porque después me va a faltar. Y no hacemos como aquella viuda que le dio de lo que tenía, de lo último que tenía al Señor. Quizás la persona que tiene miedo a la escasez da lo que le sobra. Sí. Y no de lo que tiene. Se limita a dar, se limita en ocasiones a cubrir sus necesidades, porque si me falta mañana. Así que dése cuenta que el miedo es una emoción que me lleva a sobreocuparme o sobreenfocarme en el mañana, a lo que puede acontecer, a lo que no ha acontecido. Y no tan solo el miedo a la escasez, sino también el miedo a estar solo, que en ocasiones me lleva a permanecer en una relación que no cumple con mis expectativas, en relaciones que me lastiman, o por el contrario, me voy al extremo y es que no quiero tener compromisos con personas por temor a salir herido. Y esto es bastante común en personas que han tenido experiencias negativas o que han presenciado experiencias negativas en relaciones. Sí, hay otro tipo de miedo para entonces poder brevemente traer unas herramientas que sabemos que van a ser muy, muy beneficiosas para ustedes. También está el miedo espiritual, que es ese miedo a la condenación. Ese miedo de que me voy a condenar, de que Dios me va a castigar, de que Dios no me va a querer. Y es uno de los miedos más limitantes. Porque hay personas con las que hemos trabajado que no se sienten amados por Dios, que no se sienten aceptados, perdonados por el Señor. Y eso causa uno de los miedos más grandes y es, wow, si el Todopoderoso no me acepta, no me ama, no me perdona, entonces ¿cómo la gente me va a amar, me va a perdonar, me va a aceptar? Entonces, visualizándolo, querida familia, todos los que estén aquí escuchando, mire, imagínense que quizás nosotros hemos traído estos ejemplos, pero no necesariamente su miedo cae dentro de ese, pero hay muchos en los que usted puede pensar específicamente. Miedo a salir herido dentro de una relación,
depresión, miedo a que mis hijos fracasen, miedo a que si realmente me mandan a hacer una participación en la iglesia voy a quedar mal. Hay muchas ocasiones, miedo a que realmente pueda perder mi trabajo y no tenga cómo sustentar mi vida, miedo a que se repita la historia de mis padres en mi vida. Así que son situaciones comunes, pero también existen unas reacciones comunes frente al miedo. Es decir, existen lo que se llaman distorsiones como el catastrofizar, todo va a salir mal, el pensar que la gente piensa que yo soy un fracaso, siento que mi familia no me ve como una persona que ha progresado, el generalizar, siempre me pasa lo malo, a mí sí, yo soy la oveja negra, llueve una escampa para mi vida. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Y el miedo espiritual de Dios está molesto conmigo porque es que yo cometí ese pecado y el Señor no me puede perdonar. Sí, así que sí, yo creo que cada uno de nosotros podemos caer y ponernos los zapatos ahí en alguno de ellos. Viene a mi mente miedo a conducir, a los accidentes, miedo a tener un accidente, miedo a que me hagan algo, miedo a salir y que me pase algo. Claro que muchas veces estos miedos están fundamentados en hechos reales y en noticias reales que hemos visto. Así que vamos a hacer ese balance, ¿no? Entre lo que es real y entre lo que no es real. Quiero que vayamos un poquito a cómo el miedo nos limita. Por ejemplo, si nosotros tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a que las cosas salgan mal, va a haber una conducta que se llama procrastinación, que es no hacer las cosas, dejar las cosas para después, seguirlas posponiendo, rendirse. Claro, y esto lo conocemos bastante bien de personas que deciden aplazar las cosas. Sé que es importante, pero no lo he hecho. Y esto conlleva a que uno tenga una mayor sensación de temor al final porque es que no ha hecho lo que se supone que haya hecho. Sí, y a mí me ha pasado ese miedo a fracasar ha hecho que yo posponga. Entonces, cuando entro en oración por esa situación en particular, Dios me ha dado a través del Espíritu Santo ese impulso de no eres tú, soy yo a través de ti. Así que tienes que hacerlo porque te estoy llamando a hacerlo. Claro. Entonces, pero si nos mantenemos alejados de buscar en Dios la respuesta, pues podemos entrar en esa procrastinación. Ya hemos hablado de si tengo ese miedo al fracaso, pues quizás tiendo a esconderme o a complacer. Si tengo temor a equivocarme, pues no intento nada. ¿Verdad? Mira, mejor yo no hago nada porque me voy a equivocar. Si ya tú lo dijiste, si tengo temor a ser herido, pues pongo esos muros emocionales o simplemente, pues sí, no permito que nadie entre a mi zona, ¿verdad? A miedo a no ser capaz, pues evito responsabilidades, como dijiste, en la iglesia. Sí. Hay personas que me han dicho, yo no sé si yo puedo ser buena madre. Entonces eso les ha hecho no intentar ser padres. Intentar la maternidad o la paternidad. Hay personas que, por ejemplo, deciden no formalizar un compromiso, irse a convivir, lo cual sabemos que es pecado dentro de los conceptos y valores cristianos por temor al divorcio, por temor al fracaso. Así que evitas el compromiso por miedo al fracaso. Y ese compromiso se desarrolla como hijos, como matrimonio, como asumir riesgos mayores en tu empleo por temor a no dar el grado. Así que hoy vivimos en una sociedad que puede estar viviendo atada bajo el miedo. Cristianos que no son libres porque el miedo les detiene a progresar en áreas que Dios quiere. Y como decíamos al comienzo de estos podcasts, Dios busca tu bienestar. Dios quiere que te vaya bien. Sí, y mientras estás pensando, me recuerdo algo que te dije ayer, y es el miedo al dolor, miedo a la incertidumbre, y viene a mi mente este proceso de que estoy embarazada y pues ya he pasado por otros partos, y aún así, aún cuando he pasado por otros partos, cuando pienso en el parto, siempre hay como miedo al dolor, miedo a aquello. Y aquí muchas mujeres que quizás están viendo se podrán ver identificadas. Pero si uno piensa en María, la madre de Jesús, si uno piensa en tantas mujeres a través de la historia que han dado a luz, si se hubiesen quedado paralizadas en el miedo, pues ¿qué hubiese pasado con la humanidad? Claro, definitivamente. Entonces, muchas veces el miedo al dolor
El miedo a qué va a pasar en ese proceso de bendición nos limita al punto de que he escuchado personas de que no quieren estar embarazadas nunca en su vida, mujeres, por el miedo al dolor. Y hay otras que dicen, no, mira, pues si yo quedo embarazada, méteme a una sala de cirugía y tú haces lo que tengas que hacer, pero yo no voy a pasar por el dolor. Ajá, sí. Así que el miedo, y fíjate que hablas de algo tan natural como lo es un proceso de parto, pero el miedo al dolor, no tan solo físico o emocional, nos puede limitar a lo que naturalmente pasamos los seres humanos. No importa si eres cristiano, no importa si eres no creyente, el sufrimiento es parte de la vida. Sí. El fracaso es parte de la vida, al igual que los logros también son parte de la vida. Y si estoy más concentrado en no querer tener dolor, me puedo privar de las experiencias que en ocasiones vienen producto de los riesgos, producto de que decidí esforzarme, porque la fe conlleva una acción activa. El Señor le dice a Josué, esfuérzate. No dice, quédate mirando a ver cómo va. Entonces, si usted no se esfuerza, si usted no se moviliza un poco más allá, usted va a vivir limitado por temor al fracaso. Así que hoy es una oportunidad para que nosotros también podamos entender que hubo hombres y mujeres de Dios que pasaron por el miedo, que experimentaron quizás lo que usted está experimentando, lo que usted siente, lo que yo estoy experimentando. Así que digamos algunos ejemplos, Nelly, sobre estos hombres y mujeres. Sí, espectacular. Mira, tenemos a Moisés que tuvo ese llamado de Dios y pensó que quizás no era capaz, pero Dios le afirmó que sí, o sea, que él lo iba a utilizar. Tenemos a Elías, que tuvo ese miedo por la persecución de Jezabel. Ese miedo lo deprimió, pero el Señor le hizo sentir, mira, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Le envió un ángel para alimentarlo. Gedeón se sentía débil, pero el Señor le mostró, mira, yo te llamo hombre valiente. Así que hay otros ejemplos. Por ejemplo, Pedro negó a Jesús por miedo. Oye, ¿cuántas veces por miedo negamos algo en particular? Él se lloró, se escondió, pero a la misma vez luego, cuando el Señor se le apareció, luego de haber resucitado, el Señor lo perdona. Sí, el Señor lo acoge. Sí, hay un principio bíblico que nos dice que el perfecto amor echa fuera todo miedo. Cuando nosotros somos perfeccionados en Dios, cuando Dios realmente ha ocupado ese lugar en nuestra vida, su amor nos perfecciona de tal forma en donde el miedo no toma el control. No significa que usted no sienta miedo porque usted le sirve al Señor, significa que la presencia de Dios en nuestra vida nos ayuda a que no seamos controlados por el miedo. Y quiero preguntarte, ¿has sido perfeccionado en el amor de Dios? ¿Te has permitido que Dios tome el control de toda tu vida? Porque si Dios no está tomando el control, Nelly, de todas las áreas de mi vida, muy probablemente no estoy siendo perfeccionado y el miedo toma el control. El miedo está tomando el control, así que nosotros, como dijimos al comienzo, no podemos permitir que el miedo gobierne nuestra vida. Todos estos personajes bíblicos, incluyendo a David, que se enfrentaba a tantas guerras y a tantas situaciones, todos sintieron miedo. Sin embargo, la clave no es no sentir miedo, sino qué yo hago con ese miedo. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono cuando tengo esta emoción? Así que el primer paso para usted poder manejar sus temores es reconocer cuál es mi miedo. Sí. No es ponerle una cortina. No tengo miedo, sí. no tengo. Hay gente que dice, eso a mí no me afecta. Y realmente te afecta. Sí te está pasando. Sí. Así que reconocerlo es el primer paso para comenzar a procesar que esto es una realidad en mi vida y que el reconocer desde el inicio disminuye el impacto de la emoción, pero también la Biblia nos muestra que nosotros no podemos enmascarar o esconder nuestras realidades. Es decir, nosotros no podemos decir que realmente no está sucediendo. Por tanto, el Salmo capítulo 34, versículo 4 nos dice, busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Mire qué poderoso esto. Cuando yo busco a Dios, en medio de mis temores, Dios me liberta. Amén. Hay una libertad que se produce cuando yo busco a Dios y es que Dios quita del miedo lo que me detiene. Exacto. Así que te pregunto, ¿reconoces que tienes miedo? ¿Cómo estás buscando a Dios? Sí, sí. Mientras estás diciendo eso, pienso que hace varias semanas una persona que nos está ayudando en este proceso de embarazo, me preguntó,
cuando piensas en el parto, ¿qué te viene a la mente? Entonces, una de las cosas que me vino a la mente automáticamente, y wow, yo me impresioné, fue miedo. Entonces yo dije, ay, no se lo voy a decir pero ¿cómo voy a tener miedo? O sea, yo soy cristiana, soy psicóloga, ¿cómo voy a decirle eso? Entonces, sentí ese impulso de decirle, sí, es miedo, pero quiero que sepan todos los que están aquí, y tú, Carlos, que después de que yo lo dije, sentí que un peso se fue. Claro. Sentí que un peso se fue. A partir de ese día, no he pensado en lo que estaba pensando en ese momento. Así que muchas veces nos limitamos porque somos cristianos, porque somos el líder, porque somos el profesional. Entonces no reconocemos lo que realmente está pesando en nuestros hombros. Sí, sí. Así que me encantó ese primer paso. Ese primer paso de reconocer te va a llevar a que usted pueda, una vez identifico lo que me está pasando, comenzar a cuestionar lo que realmente me está limitando. Sí. Porque en ocasiones, amados hermanos, si no comenzamos a verificar o a cuestionar lo que está en nuestra mente, simplemente no nos damos cuenta que existen otras posibles explicaciones o otras posibles formas de ver lo que estoy pensando que me está limitando. Exactamente. Pensar, ¿qué es lo cierto de esto? Cuando yo me puse a pensar en ese miedo que tenía, yo me puse a pensar, pero es que realmente mi parto anterior fue súper hermoso, tuvo todo bien. Entonces, muchas veces tenemos que llegar a ese cuestionamiento del pensamiento, claro, que es el paso 2. ¿Esto que estoy sintiendo es real? ¿De dónde viene esto? ¿Qué evidencia tengo para pensar que algo malo puede suceder? Que alguien me va a rechazar, que alguien me va a abandonar, que me voy a enfermar, que me va a pasar un accidente. ¿Qué evidencia tengo? ¿Y qué dice Dios sobre esto? Por ejemplo, dice en Efesios capítulo 4, versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, necesitamos renovar nuestra mente y cuestionarnos todas las cosas que estamos pensando y las que estamos creyendo. Claro, claro. Y volviendo a ese punto que le decía al comienzo, que el perfecto amor echa fuera todo miedo, muchas veces el desconocer lo que Dios dice en su palabra me lleva a mí a ser preso y esclavo de lo que está en mi mente. Ahora, cuando yo digo lo que dice, cuando yo confronto ante lo que Dios dice de mí en su palabra, ante lo que Dios dice sobre mi futuro, ante lo que Dios dice sobre mi generación, ante lo que Dios dice sobre las cosas que hay en mi vida, yo puedo tener paz. Uh-huh. Porque si hay algo que me ayuda a defenderme, es la palabra de Dios. Usted como cristiano, usted como católico, usted no se puede conformar con que únicamente usted escucha la Biblia el domingo cuando se la leen. Uh-huh. Usted necesita activamente adentrarse en la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, Nelly, en cuanto a lo que mi futuro es incierto, dice la palabra en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin de lo que esperáis. Así que cuando yo me voy a, diache, y si no logro terminar la carrera, y si pierdo el trabajo, y si me va mal en esta relación, y si no logro hacer lo que quiero, yo recuerdo a mi mente, no es que Dios tiene planes de bien y no de mal para mí. El Señor está en control de mi futuro. Y es una forma de usted poder manejar el miedo que llega a su mente y que le limita. Eso es así. Cuando sentimos también en la palabra de Dios, podemos encontrar respuesta ante el sentimiento de soledad, el sentimiento de abandono, el sentimiento de que Dios no está conmigo. Yo puedo ir a Hebreos capítulo 13, versículo 5, que dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces cuando yo me siento sola y siento que las cosas van a salir, que Dios no está conmigo, que no va a haber nadie a mi alrededor para ayudarme, yo puedo ir a esa palabra y decir, es que Dios dice que no me abandonará, uh-huh, ni me dejará. Poderoso. Si tengo miedo a la escasez de, wow, me va a faltar, yo puedo ir a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Es decir, Dios suplirá.
Sí, en el traer la palabra de Dios, por ejemplo, en el fracaso, en que, por ejemplo, que la palabra de Dios nos dice, mira que te mando a que seas valiente, que no temas, yo voy a estar contigo. Así que no nos limitemos a lo que únicamente piensas, ve a la palabra. La palabra es la fuente de revelación más segura para usted diferenciar si lo que estoy diciendo, si lo que estoy pensando es correcto o realmente no lo es. Eso es así. Así que si usted, y cuando usted vaya a buscar la palabra y usted dice, bueno, pero es que esa palabra es para Pedro, esa palabra es para Juan, no es para mí, usted tiene que rechazar ese tipo de creencia y pensamiento porque nuestra fe como hijos de Dios es que esa palabra es para todos. Amén, amén, ciertamente. Así que la palabra de Dios también nos muestra que cuando sentimos culpa podemos ir a Romanos capítulo 8 donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. La culpa como un sentimiento que muchas personas comparten en común, que nos atrasa, que nos deja en el pasado, que no nos deja proseguir ante nuevas oportunidades. Debemos de entender que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación, porque tu Dios pasa la página, porque tu Dios no te está acusando constantemente. Él perdona, no como el mundo perdona, sino que Él perdona genuinamente. Así que hoy traemos todos estos pensamientos y todas estas palabras, incluso cuando te sientes incapaz, que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordándome que mi definición del presente y del futuro no está basada en mi experiencia ni mis pensamientos, sino en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Me encanta ese paso 3. El paso 1, identificar el miedo. El paso 2, confrontar esos pensamientos. Ver si son reales, de qué evidencia tengo. Paso 3, confrontarlo con la palabra de Dios. Y el 4, tomar una acción con fe, exponerme ante esa situación a pesar de que tenga miedo, pero sabiendo que Dios está conmigo, que Dios no me abandona, que Dios es mi proveedor, que Dios me perdona, etcétera, etcétera. Así que ese paso 4 es, bueno, voy a tomar una acción y es exposición. Nosotros trabajamos mucho esto en terapia y cuando nosotros le decimos a las personas, te tengo una noticia. La noticia es que hay un tratamiento efectivo para esto que estás viviendo. Sin embargo, el tratamiento más efectivo es exponerte a ese miedo. Y muchas personas hacen, ¡ay, claro, no! Porque se ve fuerte. Pero se ha demostrado científicamente que esa es la manera más efectiva, con evidencia científica de que la persona puede superar sus miedos. Así que actuar aún en medio del miedo, exponerse a eso que tengo miedo, es una de las formas más poderosas de superar, sanar y hasta dejar atrás ese miedo. Así que usted puede conocer, aunque yo sienta miedo, la Biblia le manda que usted obedezca. La obediencia trae bendición. Y si en medio de toda esta sensación de que va a estar mal, de miedo a lo que puede llegar, yo soy obediente a Dios, yo camino por donde Él me pide caminar, yo hago lo que Él me dice que haga, yo voy a encontrar éxito, yo voy a encontrar bendición a mi vida. Así que es importante que nosotros podamos entender que la fe el camino de fe no es un sentir, es una obediencia completa a Dios. Amén, amén. Es una obediencia y es un llamado a que no es esperar a no sentir miedo, sino es obedecerle a Dios y decir, bueno, yo sigo para adelante. Así que muchas personas, nosotros también le decimos constantemente, no puedes esperar a sentirte totalmente que no tienes miedo para tomar una acción, porque claro. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser? Cuando vas a tomar la decisión de llevar a cabo eso que el Señor ha puesto en tu vida y te estás limitando por lo que piensas que va a suceder, porque en ocasiones viene de nuestra carne el miedo, pero el enemigo saca provecho de eso para que usted no progrese y no alcance la paz, porque la emoción contraria al miedo es la fe y es la paz. Y cuando nos acercamos a la fe y a la paz, decidimos
caminar aún en medio de sentirme con temor. Fíjate que cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y experimenta miedo, Él decide continuar aunque tenía temor. Sí. Él decidió que la emoción no limitara lo que Él estaba llamado a hacer. Y usted está llamado a sustentar a su familia. Usted está llamado a comprometerse con Dios. Usted está llamado a vivir económicamente estable. Usted está llamado a que sus relaciones sean buenas. Pero en ocasiones pudiéramos estar limitándonos porque siento que puede pasar esto o por lo que ya he experimentado en otros momentos. Y Dios no quiere que vivas en el ayer, sino que vivas en el hoy. Y vivir en el hoy significa pensar, si yo me adelanto 10 años hacia adelante y miro hacia atrás, ¿me voy a arrepentir por las decisiones que no tomé, por los pasos que no di? Si la respuesta es sí, mire, el momento de actuar es ahora. Porque muchas veces las personas se arrepienten de no haber hecho cosas, como bien dijiste hace un rato atrás, por el miedo, por el temor. Hay personas, a mí me lo han dicho, personas, matrimonios, no, nosotros hasta que nuestro matrimonio no esté bien, hasta que nuestro matrimonio no esté sin ningún problema, no vamos a tener hijos. Entonces, ¿qué pasa? Siguen pasando los años y cuando llega el momento se vuelve cuesta arriba. Sí. No me voy a casar hasta que no se arreglen todos estos problemas. Se vuelve cuesta arriba porque pasa mucho tiempo. Así que familia, clave, base, exponernos a los temores. Exponernos. Nosotros lo hemos visto con los niños. Claro. Esto comienza desde la niñez. Desde la niñez. Y cuando vemos la vida de David, nos damos cuenta que los Goliat se enfrentan. Eso que tú sientes que te limita, eso que tú sientes que es más grande que tú, eso que tú percibes que puede incluso ser más capaz que tú, Dios quiere que tú lo enfrentes. Y si nos ponemos tan gráfico como la historia de David, no fue la piedra que derrotó a Goliat o que lo derribó, fue el Espíritu de Dios a través de ese mecanismo. Así que cuando tú te enfrentas a los miedos, cuando tú decides que eso no limite a lo que Dios espera de mí y lo que Dios quiere de mí, usted ve bendición, usted ve progreso en su vida. Así que cada uno de nosotros, usted tiene su Goliat, y yo quisiera que usted lo pusiera ahí en sus comentarios. Que en la caja de los comentarios usted pueda decir el futuro, en enfermedad, ¿cuál es su Goliat? ¿Qué es lo que el Señor a través de este podcast le está mandando a que usted identifique para que el Señor, por medio de su obediencia, Él pueda derribar? Usted obedece y Dios derriba. Eso es así. Quizás mucha gente aquí escuchando tiene vocación que no ha llevado a cabo. Gente que tiene llamado para ser diácono, llamados para ser catequista, llamados para ser ministros de la comunión, llamados para predicar en las calles. Bueno, ¿cuántos llamados no hay por ahí que no se han dado por temor? Así que el llamado, mire, identifica el Goliat y también identifica qué miedo te está limitando, que es tu Goliat, ¿no? Porque la fe te va a liberar. El Señor te está llamando a seguir caminando, incluso con el miedo, porque dice Isaías, capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo, yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios, dice tu Señor. Eso se lo dijo al profeta Isaías, pero te lo está diciendo a ti en este día. No tengas miedo. Así que te invito a que ahí en las cajas de los comentarios nos pongas cuál es el miedo que limita tu vida y qué verdad de Dios de la que has escuchado vas a declarar sobre ese miedo esta semana. Así que nosotros te invitamos a que si aún no estás suscrito, te suscribas, le des like a la campanita de notificaciones, no dejes tu comentario, qué tema quieres que nosotros hablemos, porque nosotros queremos continuar haciendo este video, pero de la forma en que usted nos apoya es cuando usted comenta y responde estas preguntas, y a la misma vez cuando usted le da like al video para que este video llegue más a otras personas. Eso es así, así que esperamos que usted nos dé ese feedback, esa retroalimentación. Amén. Y ya nos veremos la próxima ocasión con un tema poderoso, con otro tema poderoso que el Señor nos va a estar dando. Dios les bendiga, que queden en el amor de Cristo. Bendiciones.